Empezamos este primer workshop sobre GES versión 12.0. Buenos días a los asistentes desde América Latina y buenas tardes a los asistentes desde Europa. Bueno, es el primero de dos workshops que vamos a hacer hoy miércoles día 3 y el próximo miércoles día 10. Un poco comentarles cuál es la estructura de los temas que vamos a ver. Hoy lo vamos a dedicar a lo que es los presupuestos y bases de precios de un proyecto, con la posibilidad de utilizar bases de precios y todas las funciones necesarias para la obtención de ese presupuesto. El miércoles próximo lo dedicaremos más al control de costes, al control presupuestario de la obra, con la comparación entre los costes que vamos obteniendo reales en una obra y los que hicimos o presupuestamos en su momento, y igual la conexión de esos costes con lo que puede ser facturación y un análisis analítico vía contable. ¿Cómo surgieron estos dos workshops? Bueno, los que sois asiduos a nuestros workshops, ya habéis asistido a los del mes pasado de Trical. Bueno, sabéis que es algo habitual el que nosotros hagamos con cierta periodicidad este recorrido por las funciones nuevas de nuestros productos y también por las funciones básicas o existentes en los productos. Un usuario de Trical nos comentaba hace poco: oye, ¿no tenéis un software que me permita obtener los capítulos y las partidas de hormigonado, de limpieza, de otras partidas de proyecto? Porque bueno, el listado de medición de Trical está bien, pero yo lo quisiera complementar con otras partidas en el presupuesto. Bueno, la verdad es que a este usuario le dijimos: bueno, nosotros desde el año 1987 tenemos un área de productos, que es el área de gestión de presupuestos, proyectos y obras, que resuelve esas funciones. En el año 1987 nosotros presentamos nuestra primera versión del programa GEST y desde entonces, bueno, pues llevamos ya 12 versiones que fundamentalmente se constituyen esas nuevas versiones en base a las aportaciones que los usuarios que están usando estas soluciones nos hacen. Gracias a ellos hemos podido incluir dentro de nuestro software multitud de tareas, de procedimientos. Al final muchos llevan a la misma solución, pero los procedimientos al fin y al cabo tratan de reproducir la forma de trabajar de distintas personas, de distintos grupos de trabajo. Bien, centrándonos más en el workshop número 1 de hoy, bueno, pues veremos algo interesante, como es qué diferencia hay entre tener una base de precios para hacer presupuestos o no tener una base de precios. Algunos usuarios, algunos asistentes, a lo mejor habéis hecho presupuestos con hojas de cálculo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre hacer un presupuesto con una hoja de cálculo y hacerlo con GEST? Veremos que la base de precios juega un papel importante en la posibilidad luego de obtener los recursos utilizados en cada uno de la cantidad de recursos utilizados en el presupuesto. Luego juega un papel muy importante en lo que es el ajuste del presupuesto por encima o por debajo de una cantidad dada. Luego pasaremos al tema de las mediciones o de las cuantificaciones, como llamáis algunos. Las posibilidades de vincular mediciones, de introducir fórmulas en esas líneas de medición. Luego haremos comparaciones entre presupuestos, porque a veces antes de presentar el presupuesto final nos interesa ver determinadas desviaciones. ¿Cómo podemos gestionar eso en GEST? Los gráficos ABC que van a darnos una visión cuantitativa de en qué partidas son las más importantes en cuanto a peso de presupuesto en nuestro proyecto. Y luego el método de evaluación de ganancias, el EVM, veremos lo útil que es en las curvas para ver también qué desviaciones tenemos entre los presupuestos y las certificaciones. Luego otra documentación también la veremos que acompañan a los presupuestos, como son los pliegos de condiciones, el libro del edificio, los estudios de seguridad y salud en obras de construcción, la gestión de residuos. Bueno, son documentos que también podemos hacer con la solución GEST y que vamos a tener la gran ventaja de que en el mismo programa, con la misma calidad de presentación de sus documentos, incluso obteniendo resultados en base a las partidas del presupuesto que utilizamos, vamos a ver la posibilidad de tener en un único sistema integrado todos esos documentos. Bueno, y para añadir un poco un algo más al workshop de hoy, nos meteremos en el área BIM. Bueno, sabéis que el área BIM en estos momentos
es actualidad, la posibilidad de hacer modelos tridimensionales de los proyectos en software, en programas como puede ser Revit, como puede ser Archicad, Allplan. Nos permite, digamos, construir una maqueta de nuestro proyecto virtual. Bueno, ¿cómo abordamos nosotros con GEST la valoración, la presupuestación de esa maqueta tridimensional del proyecto? Pues lo veremos. Veremos que nosotros hemos invertido en el último año muchos recursos en investigación y desarrollo para poder obtener un presupuesto desde un modelo BIM, y veremos cómo es tan fácil como ir asignando a cada una de las unidades sus características, sus calidades en base a la información, obtener una base de datos para obtener al final casi instantáneamente distintos presupuestos en función de distintas calidades. Pues nada más, no me alargo más en esta introducción. Paso el control del programa a David Sánchez, quien va a seguir hasta el final. Recordaros antes que en la parte de preguntas que tenéis en la parte derecha de la herramienta, podéis hacer preguntas por chat, que trataremos de irlas respondiendo casi en tiempo real, y si no, algunas las dejaremos para el final, donde tendremos pues 30 minutos de preguntas para ir respondiendo a cada uno de vosotros. Muchas gracias y que lo disfruten. Hola, gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar a ver los contenidos que hemos ido enumerando. Entonces, aquí tengo abierto el programa GEST y vamos a ir viendo los procesos que habría que hacer pues para elaborar el presupuesto, hacer sus mediciones y bueno, pues todos los elementos que hemos ido mencionando. Bien, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre las bases de precios. Aquí tenemos la posibilidad de abrir cualquier base de precios en los formatos estándar. Se pueden importar bases de precios en formato BC3 o en formato de Excel o en otros formatos. Y bueno, pues vamos a consultar algunas de ellas para que veáis el tipo de información que incluyen. Por ejemplo, yo tengo por aquí la base centro, que la edita el Colegio de Aparejadores de Guadalajara. Vamos a ver su árbol de la base y vamos a ver un poco cómo está estructurada. Por aquí tenemos, por ejemplo, un capítulo de edificación donde, bueno, pues se figuran subcapítulos. Los subcapítulos van siendo cada vez más específicos hasta que llegamos al punto en el que figuran los precios descompuestos, donde se indican los distintos elementos que tiene cada uno de ellos. Por aquí figura, por ejemplo, pues la mano de obra, los materiales, por aquí está el texto completo. Así, bueno, pues en cada uno de los capítulos. Muchos ya conoceréis este tipo de bases de precios, donde, bueno, pues figuran las descomposiciones. Hay bases de precios por muchas zonas del mundo. Voy a abrir, por ejemplo, una base que tengo por aquí, que esta es de México, la base BIMSA. Se puede también consultar del mismo modo, mediante el árbol de la base. Se puede, como veis, tener varias bases de precios abiertas y eso es útil para el momento en el que tengamos que hacer los presupuestos. Podemos ir seleccionando precios de unas bases o de otras simultáneamente. Por ejemplo, por aquí en la base BIMSA, pues tenemos el capítulo de albañilería, el capítulo de muros, por ejemplo, muros de tabique, etcétera. Por aquí vamos viendo los distintos elementos, también con su mano de obra, la cuadrilla de albañiles, la mezcla de calidra, los tabiques, el agua, etcétera, y el texto completo. Todas estas bases de precios, hay muchas que son gratuitas. Os voy a decir de dónde podríais descargar este tipo de bases. Nosotros hemos puesto en nuestra página web unos vínculos para que vayáis conociendo y descargando las bases de precios. Si entráis aquí en artec.com en productos, dentro de GEST hay un apartado que podéis seleccionar por aquí por la izquierda que es bases de precios y hemos enumerado pues algunas de las bases más importantes. Entonces existe un formato de intercambio de datos que se llama FIEBDC, que la mayoría de las bases lo utilizan y se puede de ese modo utilizar con cualquier programa de presupuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, la base centro que os comentaba de Guadalajara. Por aquí está la base de Andalucía. Algunas te indica si su descarga es gratuita o tiene algún coste. Entonces aquí lo hemos puesto en la imagen. Por ejemplo, la base de Andalucía, por aquí tenéis el vínculo que accede a la página de la Junta de Andalucía y se podría descargar. Por aquí está la base de las Islas Baleares, Comunidad Valenciana, etcétera, ¿no? Castilla y León también es gratuita, Extremadura también.
Como veis, bueno, pues de aquí podéis ir obteniendo mucha información gratuita y también hay otras bases que ya pues están más elaboradas y que tienen un cierto coste, pero tampoco suelen ser costes elevados. Bueno, pues de ese modo ya conocemos un poco las bases de precios que os comentábamos antes. También existe la posibilidad, como os decía, de importar archivos en otros formatos. Si tenéis vosotros una base de precios realizada en Excel, por ejemplo, pues la podríamos también importar. Aquí está el formato de Excel y podríamos recuperar cualquier base de precios en este formato. Bien, pues una vez que tenemos la base de precios, podemos crear un presupuesto e ir tomando precios de ella. Para crear un presupuesto voy a usar la función archivo nuevo. Aquí le voy a dar un nombre, por ejemplo voy a llamarlo edificio de viviendas. Y hay varios modos de empezar, pero el más habitual suele ser definir la lista de capítulos. Aquí podemos indicarle los capítulos que queramos para nuestro presupuesto. Por ejemplo, voy a hacer 3 capítulos. Les voy poniendo así sus códigos, un número de orden, que se pueden usar números o letras o otros caracteres. Y le doy por aquí su texto. Por ejemplo, cimentación, albañilería y cubierta. Por ejemplo, un presupuesto pequeño solo con 3 capítulos. Entonces, puedo acceder al árbol de proyecto, que me va a mostrar esos 3 capítulos que acabo de crear, y puedo abrir simultáneamente otro archivo, las bases de precios que os comentaba. Se pueden abrir hasta 10 archivos a la vez, pueden ser varias bases de precios, varios presupuestos, etcétera, y mostrar simultáneamente los distintos árboles. En este caso tengo por aquí el árbol del presupuesto, por aquí el árbol de la base de precios. Entonces, lo más cómodo suele ser arrastrar uno de ellos para verlos en paralelo. Lo puedes arrastrar así hacia la derecha. Así puedes ver los 2 árboles a la vez y podemos ir arrastrando elementos de uno a otro. Por ejemplo, de la base que tengo a la izquierda, pues voy a arrastrar estas fábricas de ladrillo. Por ejemplo, una de ellas la arrastro a mi capítulo de albañilería. De ese modo, el componer el presupuesto es muy cómodo, porque toda la información que está incluida dentro de ese precio, tanto el texto largo como la descomposición, los precios unitarios, los rendimientos, etcétera, pues van a parar a mi presupuesto. Voy a seleccionar otro precio, por ejemplo, un muro de ladrillo caravista. Lo selecciono por aquí, lo arrastro al capítulo de albañilería. Y vamos a seleccionar de este mismo modo un par de partidas para cada capítulo. Por ejemplo, para el capítulo de cimentación, buscamos por aquí en la base de precios cimentaciones, por ejemplo, zapatas y riostras, hormigón armado, vertido manual. Por ejemplo, selecciono este al capítulo de cimentación y voy a añadir una partida más al capítulo de cubierta. También veremos enseguida cómo sería posible crear partidas nuevas que no estuvieran dentro del presupuesto, que a veces también es necesario realizarlo. Voy a irme al capítulo de cubiertas por aquí. Selecciono, vamos a localizarlo por aquí, el capítulo 9. Por ejemplo, cubiertas inclinadas de teja cerámica, curva, y arrastro a mi capítulo de cubierta. Entonces, de ese modo vamos seleccionando las partidas de la base de precios y posteriormente, si queremos hacer alguna modificación en el presupuesto, se puede realizar sin modificar la base de precios de origen y también es posible añadir partidas nuevas. Vamos a suponer que ya hemos seleccionado todas las partidas que queremos de la base, la cerramos momentáneamente y en esta ventana nos vamos a centrar ya en hacer modificaciones en el presupuesto. Entonces, bueno, pues con estos iconos se puede mostrar más información. Por aquí podemos ver las líneas de medición y el precio descompuesto y podríamos hacer cualquier modificación. Por ejemplo, si el precio del oficial de primera en vez de 19,76 pues le quiero poner 18,50, pues lo podría modificar aquí y esto no modificaría la base de precios original. Una vez que hemos tomado el precio y lo hemos traído al presupuesto, ya las modificaciones serían solo dentro de él. O si quiero cambiar un rendimiento, pues lo modifico también por aquí, etcétera.
Bien, hay otra ventana para hacer modificaciones, que es la que se denomina presupuesto rápido. Dependiendo de los gustos, hay quien prefiere utilizar el árbol o la ventana de presupuesto rápido. Esta se parece más a las hojas de cálculo de Excel y bueno, pues aquí también puede ser sencillo el modificar o añadir partidas nuevas. Por ejemplo, supongamos que quiero introducir aquí una partida nueva, puedo pulsar la tecla insertar y darle el código que quiera, 0203 por ejemplo, y el precio asociado, este es el precio que provenía de la base de precios original. En este caso, como es un precio nuevo que voy a crear yo, le puedo dar el código que quiera. Por ejemplo, E99, voy a ponerlo con mayúscula, E07, lo voy a poner, y luego pues XX9999, por ejemplo. Un precio nuevo, como ese código no existe dentro de la base, pues lo estaría creando sobre la marcha. Le pongo por aquí metro cuadrado, por ejemplo, de muro especial. Es un precio que he buscado en la base y no lo he encontrado. Entonces, en ese caso, puedes darle tú el texto que quieras y ponerle también su precio unitario. Los precios unitarios se toman de la base y se incrementan en un 3% de costes indirectos, que es este porcentaje que hay aquí arriba, que se podría cambiar o dejarlo en cero. Y podríamos, a continuación, introducir la medición. Entonces, si se trata de darle una medición global, es muy rápido hacerlo en esta ventana. Simplemente le ponemos ahí 100 metros cúbicos o 50 metros cuadrados y de ese modo sería muy rápido hacerlo. Si queremos desglosar en líneas de medición, es más cómodo hacerlo en el árbol de proyecto. Aquí, según vamos seleccionando cada una de las partidas, en estas zonas de abajo se van mostrando una zona para introducir las líneas de medición. Por ejemplo, el hormigón armado en zapatas, podría ponerle zapatas zona norte. Y poner, por ejemplo, que tengo 8 zapatas que miden 1,20 m de largo, 1,20 m de ancho y con una altura de 0,50. Luego tengo 2 zapatas más de 1 por 1 por 0,50 y así sucesivamente. Aquí tengo solo una zapata que mide 2,10 por 1,40 y 0,50 de altura. Bien, de ese modo se pueden ir así introduciendo pues el detalle de las líneas de medición. Se pueden ir quitando o poniendo estas zonas de la pantalla y para tener más espacio para trabajar pues también es posible plegar el menú superior para poder escribir muchas líneas de medición, aunque lógicamente aparece también una barra de desplazamiento cuando el número de líneas es muy grande, ¿no? Entonces aquí se puede abrir o cerrar el menú para tener más espacio. Cuando cambiamos a otra partida me pregunta si deseo guardar los cambios de esta, le digo que sí, y aquí pues ya podría ir haciendo también distintas líneas de medición. Vamos a suponer, por ejemplo, para hacer los muros, que tengo que hacer un muro de 11 metros por 2,90 de alto, otro muro de 12 metros por 2,90. Cuando las alturas se van a repetir mucho, es posible fijarlas con valores constantes, con este icono, y de ese modo escribimos aquí la altura que queramos. Por ejemplo, 2,85. Y también podemos desactivar aquellas columnas que no queramos usar. Por ejemplo, para medir los muros en metro cuadrado, mediríamos en largo por alto. De ese modo, escribo el largo, por ejemplo, 10 metros, y cuando pulso Enter, se escribe automáticamente el alto y salta a la siguiente línea. Luego aquí hay una columna que indica fase que me permite ponerle algún código de fase. Por ejemplo, si en el edificio voy a tener la fase A y la fase B, a la hora de sacar luego los listados podemos filtrar para que me incluya solamente lo correspondiente a una determinada fase. Vamos a poner aquí un par de líneas más con la fase C y le pongo también algo de medición. La columna número, si se deja vacía, se entiende que hay un solo elemento y si le ponemos algún valor pues ya se multiplicaría por largo y por alto. Bien, también es posible utilizar fórmulas. Supongamos, por ejemplo, que en un momento dado pues quiero hacer alguna fórmula. Por ejemplo, en esta partida podríamos utilizar este icono, aplica una fórmula a la partida y suministramos aquí varias fórmulas ya hechas que te permiten, bueno, pues hacer alguna operación especial. No solo multiplicar largo por ancho por alto, sino realizar alguna operación especial. Por ejemplo, supongamos que tengo una cubierta que es circular, entonces, bueno, pues podríamos poner la fórmula del círculo, o si es un trapecio, por ejemplo, pues podríamos seleccionar esta fórmula que es el área del trapecio.
Entonces, los textos A, B, C y D normalmente suelen ser número, largo, ancho y alto, pero se pueden modificar. Si yo selecciono esta fórmula del área del trapecio, el texto va a cambiar y va a ser número, lado mayor, lado menor y altura. Y en la fórmula podemos escribir la fórmula que queramos, pero aquí intervienen las letras A, B, C y D para hacer referencia respectivamente a cada una de las 4 columnas. Entonces, como veis, aquí cambian las cabeceras, aquí te pone la fórmula y para calcular esta área, por ejemplo, le podríamos decir que tenemos un lado mayor de 17 metros, un lado menor de 15 metros y una altura de 3. En ese caso se estaría haciendo la media de 17 y 15, serían 16 por 3, 48. De ese modo se pueden ir también haciendo pues cualquier fórmula que necesitemos. Aparte de las que vienen aquí ya prefijadas, se pueden ir añadiendo las fórmulas que vayamos a utilizar habitualmente. Por aquí figura el peso del acero corrugado, el peso de diferentes perfiles, el volumen de un pozo circular, etcétera. Volúmenes de desmontes, de terrenos, etcétera. Bien, cuando cambiamos a otra partida me pregunta si deseo guardar las modificaciones, le digo que sí. Aquí me aparece la medición, se multiplica por el precio unitario, nos da el importe y vamos viendo también el importe de cada una de las partidas. Otra cosa que puede ser interesante también es la posibilidad de vincular mediciones de unas partidas con respecto a otras. Supongamos, por ejemplo, que voy a hacer una partida que va a incluir las mismas mediciones que otra. Por ejemplo, en esta partida del muro especial quiero incluir las mismas mediciones que las de la fábrica de ladrillo. En ese caso podría utilizar este icono, copiar mediciones, y aquí te ofrece 4 posibilidades. Podríamos copiar las líneas de medición de un modo independiente, le pondríamos la partida de origen. En ese caso las líneas de medición quedarían independientes, las de una partida con respecto a las de otra. Podríamos traer el total de medición de aquella partida, de modo que quede independiente, o vincular por líneas o por totales. La vinculación por totales, por ejemplo, puede ser útil en este caso. Si pulso aceptar, lo que hace es que me trae aquí una fórmula y me incluye la misma medición que tenía la otra partida, esta de aquí. Aparece sobre fondo gris porque no la puedo modificar aquí directamente, sino que la modificaría en la otra partida. Si yo selecciono la partida 0201 y aquí le hago algún cambio, le pongo por ejemplo aquí pues 5, aquí veis que varían las mediciones de esta partida y también las de la otra, quedan automáticamente vinculadas. Entonces esto es muy útil para los casos en los que tenemos, por ejemplo, medidos los muros en una partida y el revestimiento de los muros en otra partida independiente. O si tenemos, pues, por ejemplo, un pavimento y también queremos medir con la misma superficie del pavimento el techo de la misma habitación, por ejemplo, etcétera, o la pintura. Ese tipo de vínculos nos pueden ahorrar mucho tiempo a la hora de ir haciendo las mediciones. Bien, vamos a ver cómo imprimiríamos los listados. Os recuerdo que si os van surgiendo dudas, las podéis ir escribiendo sobre la marcha en la zona derecha de la pantalla, donde pone preguntas, y os las vamos contestando directamente o también pues comentaremos algunas de ellas al final. Vamos a ver cómo imprimiríamos estos listados. Pulsamos el icono de imprimir y aquí podríamos ver en primer lugar el listado de medición y presupuesto, por ejemplo. Aquí se puede ir filtrando. Si queremos incluir en el listado solo algunas partidas, solo algunas fases o solo algunos elementos que tengan un código BIM, esto lo comentaremos más adelante cuando hagamos un ejemplo con el modelo 3D. Vamos a indicarle, por ejemplo, que queremos incluir solo las partidas que tengan la fase A, solo las mediciones correspondientes a la fase A. Entonces eliges aquí la fase, pulsas vista preliminar, y de ese modo me está incluyendo en el listado solamente las 2 líneas que correspondían a la fase A. Y para la otra partida que estaba vinculada también aparece el mismo total, solo lo correspondiente a la fase A. Si le quito el filtro, si dejo la casilla vacía, en ese caso se mostraría el listado completo. Aquí están las mediciones tanto pues de unas fases como de otras. Se pueden ir viendo así las páginas siguientes y vamos viendo todas las mediciones. Es posible modificar el formato de los listados muy fácilmente. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que figura el código de la partida,
el texto del muro especial y luego este otro código y también las fórmulas. Entonces son cosas que se pueden ir desactivando. Con el icono de opciones del listado, aquí le puedo decir que el código asociado, que es el que aparece aquí entre paréntesis, no quiero que me lo imprima. Normalmente este es el código de la base de precios y no suele ser interesante incluirlo al imprimir. También las fórmulas, los caracteres almohadilla y arroba, tampoco los quiero imprimir. Aquí pulso aceptar y de ese modo pues me quedaría solo el texto de la partida. Las partidas que hemos traído de las bases de precios están compuestas normalmente por un texto corto y un texto largo. Lo veis aquí, ¿no? El texto corto es hormigón armado HA25, el texto largo ya incluye más descripción. Se puede elegir también a la hora de imprimir si queremos quitar uno de los dos. Es el texto resumen y el texto de descripción. Bien, otras opciones que hay por aquí sería la configuración internacional. Las monedas se pueden elegir por aquí. En este caso tengo elegidos los euros, pero con editar la base de monedas puedo tener aquí la lista de las monedas que utilice habitualmente. Se pueden añadir monedas nuevas o eliminar las que no vayamos a usar. Y cada moneda pues tiene también por aquí su descripción larga, corta, el cambio, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues voy a elegir pesos mexicanos y pulso aceptar. Entonces, bueno, pues de ese modo te indica por aquí pues la descripción de la moneda que hayamos elegido. También se puede elegir otras cosas. El logotipo. El logotipo va a ser una imagen que va a aparecer en la zona superior normalmente. Entonces aquí vamos a buscar en la carpeta imágenes pues algún logotipo, por ejemplo este. Pueden ser archivos en formato JPG, BMP o DXF, DWG. Entonces, bueno, pues aquí le indicas el tamaño. Por ejemplo, voy a ponerle 25 por 25 milímetros y de ese modo se mostraría por aquí en esta zona. Por supuesto, también los tipos de letra, los márgenes y tal se pueden modificar por aquí. Cualquier tipo de letras de los que tengáis instalados en Windows, con cualquier tamaño se puede ir utilizando. Los márgenes, el margen izquierdo, por ejemplo, que tengo ahora mismo solo 6 caracteres, le voy a poner más, voy a ponerle 15. Y también por aquí es posible definir una cabecera general para todas las páginas, un pie general para todas las páginas y un texto final en la última página para poner, por ejemplo, las firmas. Por ejemplo, en la cabecera general de todas las páginas voy a poner el nombre de la empresa, por ejemplo, Arquitectos Asociados S.A. Entonces aparece debajo del logotipo. Luego te indica listado de medición y presupuesto y el nombre del presupuesto es el nombre del archivo que también se puede quitar. Por aquí en las opciones, nombre de proyecto, lo podríamos quitar. Bien, como veis es muy fácil darle forma a los listados. También una modificación habitual que se suele hacer es desactivar las líneas verticales y cambiar la anchura de las columnas. Por ejemplo, si el texto lo pongo más ancho, a 90, en ese caso aparece el texto por la derecha y las líneas verticales las he quitado. Como veis, con estos cambios que voy haciendo aquí en las opciones, se puede modificar mucho el formato de impresión, aunque también es posible hacerlo con el editor de informes. Si quisierais crear un informe específico a vuestro gusto, hay una opción por aquí, en imprimir, que es los informes, que incluye un editor visual de informes que te permite hacer todas las modificaciones que necesites. Por ejemplo, vamos a ver algún informe de medición y presupuesto. Aquí veis el modelo, ¿no? Pues los hay con líneas, sin líneas, etcétera. Y este tipo de informes se pueden también modificar de este modo. Veis que hay dos modos de modificar los informes, mediante listados o mediante informes. En este caso, pues tenéis la posibilidad de utilizar fórmulas, poner imágenes, hacer cualquier operación que necesitéis. Y bueno, pues de ese modo se podrían también personalizar mucho las impresiones, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, pues cambiarle el tamaño a esta imagen o ponerla más hacia la derecha, etcétera. Vamos a ver el resultado.
Como veis hay, por tanto, dos opciones a la hora de sacar los listados, listados o informes. Los listados son más fáciles de modificar porque vas eligiendo opciones simplemente, y los informes son un poco más complicados, pero a cambio te ofrecen muchas más posibilidades en cuanto al diseño. Bien, vamos a seguir viendo otras opciones. Vamos a ver a continuación los ajustes del presupuesto. Entonces, esos están por aquí en actualizar. Tenemos la opción de ajustar por partidas con descomposición, por ejemplo. Esto me va a permitir modificar el importe total del presupuesto que tenemos actualmente. Ahora mismo el presupuesto tiene un total de 27.976, entonces podríamos cambiarlo. Podríamos ponerle 20.000. Aquí te indicaría el porcentaje de bajada que eso va a suponer, o le podemos poner nosotros el porcentaje que queramos, positivo o negativo, ¿no? Entonces te va indicando el total. Se puede hacer el cambio para todo el presupuesto si aquí no ponemos ningún código de capítulo, o si queremos modificar solo un capítulo determinado, por ejemplo 02 asterisco sería solo el capítulo 2, y de ese modo aquí le pondríamos el importe que necesitamos, por ejemplo 26.000. Abajo eliges qué es lo que quieres que te modifique. Aquí podemos diferenciar pues los distintos elementos, la mano de obra, la maquinaria y el resto. Y lo que haríamos sería indicarle los códigos que hemos utilizado en nuestro presupuesto para denominar a la mano de obra y a la maquinaria. En este caso, con la base que yo he utilizado, pues son estos códigos. Una O para la mano de obra y una M para la maquinaria. Y le indicas para cada uno de esos grupos si quieres modificar el rendimiento o el precio unitario. Por ejemplo, para la mano de obra suele ser habitual modificar el rendimiento. Si el precio unitario es fijo, no se puede modificar, pues los rendimientos son los tiempos que tardan los operarios en realizar cada una de las actividades. Entonces sería el lugar donde se suelen modificar. Y para la maquinaria, podríamos elegir rendimiento o precio unitario. En los materiales normalmente no se suele modificar el rendimiento porque eso supondría que se necesita una mayor cantidad o una menor cantidad de material para construir cada partida, y eso no suele estar bien, ¿no? Entonces aquí pulsamos el botón ajustar y de ese modo ya se realizaría el ajuste a la cantidad que hayamos pedido. Bien, y vamos a ver a continuación las certificaciones. Supongamos que el presupuesto ha sido aprobado y ya comienza la ejecución de la obra. Entonces, con esta función de certificar podemos ir indicando las cantidades que ya se van construyendo cada mes o cada semana, etcétera. Entonces, bueno, pues para ello tendríamos que pulsar este icono, nueva certificación. Aquí nos sugiere el nombre Edificio de Viviendas Certificación 01. Lo aceptamos. Y me va a mostrar 3 columnas en las que aparecerá el precio unitario, la medición y el importe correspondiente a este mes. Aquí te lo indica, edificio de viviendas certificación 01, y le iríamos poniendo lo que llevamos construido en cada momento. Por ejemplo, para esta partida vamos a ponerle un total. Frente a 8 metros cúbicos que había en el presupuesto, de momento en este mes hemos construido 5. Sería una posibilidad poner el total. También podríamos poner el importe. Si quiero certificar un importe de 750, por ejemplo, pues me indica la medición, que son 4,66 metros cúbicos. En este caso es un poco más del importe que yo le he pedido. Si fuera 4,65, pues sería un poco menos del importe que hemos pedido. Entonces, entre los dos valores se queda con el más próximo. Otra opción sería ver las líneas de medición detalladas para certificar algunas sí y otras no. Entonces, eso se puede hacer con este icono, certificar por líneas. Aquí me va a mostrar las líneas de medición de esa partida para que elija si quiero certificarlas todas o solamente algunas. Aquí vemos, bueno, pues las que teníamos de la fase A, B, C. Podríamos, por ejemplo, pues certificar de momento solo las 3 primeras, podría borrar las demás, y este cambio no está afectando al presupuesto, sino que es únicamente las líneas de medición que hay en esta certificación. En total había 277 metros cuadrados y en esta certificación llevamos construidos 209. Y luego hay otra opción que sería hacerlo mediante porcentajes. Con este icono, certificar por coeficiente, le puedo indicar que quiero certificar, por ejemplo, del capítulo 02 el 30%. Entonces lo que hace es que te coloca el 30% de la medición de cada una de las partidas de ese capítulo.
aquí te lo indicaría. Bueno, en esta partida no le habíamos puesto medición, en las otras dos me ha puesto el 30%. Luego, cuando llega el siguiente mes, pulsaríamos de nuevo el icono Nueva certificación. Aquí me sugiere el nombre Certificación 02, lo acepto. Entonces me va a añadir 3 columnas más para indicarle aquí las mediciones de este mes. En principio el programa te coloca las mismas mediciones que llevábamos hasta la fecha, pero ya las iríamos modificando. Aquí ya hemos construido hasta 6 metros cúbicos, por aquí pues hasta 100, etcétera. Por aquí también 100. De ese modo iríamos realizando las certificaciones de los distintos meses. Vamos a ver cómo se imprime esto. Si nos vamos al icono de imprimir, hay un apartado que es el listado de certificación y podemos elegir si queremos imprimir la certificación primera o la segunda. Vamos a imprimir la segunda, por ejemplo. Entonces aquí te indica las cantidades que hemos ido avanzando en este mes. Para la primera partida, para la segunda, etcétera, con el formato de impresión que habíamos elegido antes. Cuando modificas esos datos del logotipo, la cabecera y tal, eso ya se ve reflejado en todos los listados. Hay un listado comparativo que compara las cantidades del presupuesto con respecto a las de la certificación para ver lo que nos queda por realizar. Entonces tenemos aquí la cantidad presupuestada y certificada, la diferencia, el precio unitario presupuestado y certificado, las diferencias de importes, etcétera. Y un histórico de certificaciones que te va mostrando el avance que hemos ido teniendo en la ejecución de cada una de las partidas. Aquí se ve lo que estaba en el presupuesto, lo que hemos realizado en la primera certificación, en la segunda, lo que llevamos en total y la diferencia. Vamos a ver algunos otros listados de presupuesto. Tenemos por aquí el cuadro de precios descompuestos. Al haber utilizado precios de las bases, cada partida tiene su composición por aquí, con sus precios unitarios, rendimientos, etcétera. En la siguiente página, pues igual, mano de obra, los ladrillos, el mortero, todo eso se va imprimiendo. Imprimir estos listados es opcional. A veces nos interesa únicamente imprimir el listado de presupuesto normal. No necesitamos darle mucho detalle al cliente de la descomposición de los precios, pero otras veces sí es necesario y se puede realizar con este listado de precios descompuestos. Y luego está por aquí el listado resumen de presupuesto, que este sería el que nos indica los totales de cada capítulo y el total de ejecución material. A este total de ejecución material se le pueden añadir también los porcentajes habituales. Por aquí está la función hoja final, donde podemos indicarle pues, cualquier concepto y cualquier porcentaje. Por ejemplo, gastos generales, beneficio industrial, el IVA, etcétera. De ese modo, pues podemos ir poniendo así distintos porcentajes. También poner aquí un texto final con las firmas, las fechas, etcétera. Entonces, si saco de nuevo el mismo listado, resumen de presupuesto, vemos que aparece el total de cada capítulo, el total de ejecución material, más los porcentajes que hayamos definido y ya el total definitivo y el texto final. Entonces, bueno, pues todas estas opciones sirven para completar también la hoja final del presupuesto. Bien, vamos a ver algunas gráficas que se pueden ir obteniendo. Por aquí en este apartado de diagramas está, por un lado, el diagrama de tiempos. Para que este diagrama calcule bien los tiempos, es importante que tengamos bien definida la opción de mano de obra y de maquinaria que os comentaba antes. Esta O y esta M, en mi caso, son los códigos de la mano de obra y de la maquinaria. Por ejemplo, si miro este muro, su precio descompuesto, veis que la mano de obra empieza por O,
la maquinaria empieza por M y los materiales por otros caracteres. Entonces, si está bien definido esos códigos, si están aquí bien escritos, el programa calcula las duraciones estimadas para la ejecución de cada una de las partidas. Y se lo podemos pedir aquí en el diagrama de tiempos. Aquí me enumera todas las partidas que tenemos en el presupuesto y para cada una de ellas me estima una duración. Entonces vemos que en este caso, por ejemplo, el tejado de teja cerámica me estima 4 días, el muro 26 días y los demás un día. Este gráfico se puede ver por semanas, por días, por meses, etcétera. En este caso, por ejemplo, pues lo estamos viendo por meses y por semanas. Y las duraciones, el programa las calcula teniendo en cuenta la medición total de la partida que tenemos que construir y el rendimiento de mano de obra o de maquinaria. Por ejemplo, si tenemos que construir 100 metros cuadrados de muro y tenemos un rendimiento de 2 horas por cada metro cuadrado, pues serían 200 horas, que eso lo pasa a días en función de la jornada laboral, que se puede establecer aquí cuántas horas se van a trabajar por cada día. Aquí se pueden también establecer los días festivos, por ejemplo, pues el 8 de diciembre lo ponemos como no laborable, y eso se ve reflejado en el calendario, se muestra en gris o en azul como no laborable y las duraciones se estiran para llegar pues al día necesario. Estas duraciones estimadas que el programa calcula en función de los rendimientos se pueden modificar manualmente también si queremos, ¿no? Si necesitamos que la construcción pues tenga otras duraciones diferentes, podemos irlo modificando así manualmente, o si no, también indicándole el número de operarios que tenemos de cada tipo. Si tenemos, en vez de un oficial de primera, si tenemos 3 o si tenemos 4 peones ordinarios, se lo indicamos aquí y el programa recalcula también las duraciones. Otra cosa que el programa tiene en cuenta automáticamente y que normalmente habría que modificar es el orden de ejecución de las partidas. Como veis, se ejecuta en primer lugar la primera partida, después la segunda, después la tercera, la cuarta, la quinta. Eso se regula por esta columna, que es el código del predecesor, y aquí podemos cambiar el predecesor o borrarlo. Si lo borramos, las flechas que unen unas partidas con otras desaparecen y ya podríamos mover estas barras. Se pueden también arrastrar y estirar sus longitudes gráficamente, como estáis viendo, para poder ejecutar varias partidas simultáneamente. Bien, este tipo de diagramas de Gantt se pueden imprimir, se puede hacer una vista preliminar o exportar a Word. Y también nos van a influir para el cálculo del cronograma financiero, que me estimará los importes que vamos a tener previstos para cada mes. Por ejemplo, en este caso, en diciembre y en enero vamos a ir teniendo unos importes diferentes previstos, que esos se muestran aquí en el cronograma financiero. Si seguimos el plan como está previsto, pues en el primer mes tendremos un importe de 25.800, en el segundo mes 3.400. Aquí te va indicando los importes parciales y los porcentajes parciales, luego los importes acumulados de cada mes y los porcentajes acumulados que llegarían hasta el 100%. Entonces esto es muy útil sobre todo cuando la duración de la obra es de muchos meses. Otro tipo de gráfico que puede ser interesante es el cronograma de recursos. Este lo vamos a pedir por semanas, por ejemplo. Y aquí me va a ir indicando las cantidades necesarias de cada recurso para cada semana o para cada mes, según lo haya elegido en las opciones. Cuando digo recursos me refiero tanto a la mano de obra como a la maquinaria o a los materiales. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que en la primera semana necesitaremos 1.000 ladrillos, en la segunda 2.000, aquí las unidades de los ladrillos son 1.000 unidades, entonces 1.000 ladrillos en la primera semana, 2.000 en la segunda, 3.000 en la tercera, cuarta y quinta. Y en la última semana ya no necesitaremos más ladrillos. O, por ejemplo, para la mano de obra, pues vemos aquí que necesitaríamos, si queremos cumplir con este calendario, necesitaríamos 9 horas de oficial de primera, 22 en la segunda semana, 28. Vemos que con una persona sería suficiente y para el peón ordinario también. En este caso, pues con una persona sería suficiente. Aquí vemos los kilos de acero corrugado, en qué momento de la ejecución de la obra los vamos a necesitar, porque el programa sabe que el acero corrugado lo necesitamos en las zapatas, y como las zapatas están en la primera semana, nos coloca aquí sus cantidades.
Bien, este es el cronograma de recursos. Se puede pedir para todos los recursos o solamente para la mano de obra o la maquinaria o los materiales. Y vamos a ver el gráfico de gestión del valor ganado, que en este caso me va a relacionar el presupuesto con las certificaciones, los importes correspondientes a cada mes. Esto es el método EVM, que nos va mostrando gráficamente los avances que se van teniendo en cada mes en comparación con los que estaban previstos en el presupuesto. Según el diagrama de Gantt previsto, estos son los importes correspondientes a cada mes presupuestados. Sin embargo, esto es lo que realmente hemos certificado. Vamos con retraso, hemos realizado solamente pues un 30%, un 40%, los valores que ponía yo antes en las certificaciones. Aquí te lo muestra gráficamente y para cada uno de los meses. Esto es diciembre, enero, irían apareciendo todos los meses siguientes. Voy a abrir un ejemplo que tengo con más datos para que veáis un diagrama de este tipo con más meses. No, este es el de la base centro. El que quería abrir es el presupuesto ejemplo. Voy a cerrar estos archivos. Bien, el archivo de la base centro tarda un poco en abrirse y en cerrarse porque es bastante grande. Y vamos a abrir el presupuesto ejemplo. Ejemplos, España, ejemplo.g12. Entonces, si vemos el gráfico de gestión del valor ganado para este archivo, pues aquí el diagrama de Gantt ocupa varios meses y se va viendo cómo pues la ejecución prevista en comparación con la real pues va variando. En este caso, la línea verde indica la evolución que deberíamos seguir según lo previsto. Es la PV es presupuestado, el valor presupuestado. El valor ganado sería el correspondiente a las certificaciones, que se muestra en azul. Entonces me indica por aquí los que hemos ido avanzando. Y el coste real lo analizaremos con más detalle la semana próxima con GESCON. Aquí se va indicando los gastos reales que vamos teniendo de material, mano de obra o maquinaria. Bien, vamos a ver otras partes del proyecto que podemos ir elaborando con GEST. Sería el libro del edificio. Vamos a ver, libro del edificio, seguridad y salud y residuos. El libro del edificio es un documento que te indica pues las medidas de mantenimiento que debe llevar a cabo el propietario del edificio una vez que se lo entregamos. Voy a cerrar este archivo ejemplo y voy a volver a abrir el edificio de viviendas que estábamos creando. Entonces, cuando entras la primera vez al libro del edificio, te dice que va a utilizar una plantilla que se suministra con el programa. Le decimos continuar y me va a mostrar la lista de componentes. Entonces, en esta lista de componentes, lo que podemos hacer es elegir con qué base de precios hemos creado el presupuesto, en este caso con la base centro, y al pulsar este icono se seleccionan automáticamente las tareas, los componentes del edificio. Me ha seleccionado zapatas, cerramientos de fábrica de ladrillo, etcétera. Los distintos componentes que ha encontrado dentro de la obra, pues me los ha seleccionado. En este caso, pues solamente esos que comentamos. Si quiero que el libro del edificio incluya otros temas, los puedo ir activando yo manualmente. Por ejemplo, voy a activar carpintería de aluminio o persianas celosías, etcétera. Vamos a seleccionar, por ejemplo, también pavimentos de parqué pegado. Entonces, aquí eliges los temas que quieres que se traten en el documento, cerramos esta lista y nos vamos a ver el documento. Aquí aparecen los distintos capítulos, podemos hacer la selección automática de capítulos con este icono y de ese modo se activan o desactivan cada uno de los subcapítulos del documento y vamos a analizar alguno de ellos para ver el tipo de textos que se incluyen. Por ejemplo, en revestimientos, pavimentos, parqué pegado,
por aquí te indica, por ejemplo, las precauciones. Se evitarán rayaduras producidas por el giro de puertas, etcétera. Son textos encaminados a que el propietario final del edificio pues sepa cómo debe conservar en buen estado su vivienda. Prescripciones, por ejemplo, cuando se derrame algún líquido, secar de inmediato, evitar humedades permanentes, etcétera. Prohibiciones, pues en la limpieza no se utilizan productos abrasivos, etcétera. Luego hay también un calendario de revisiones que indica cada cuántos años hay que hacer determinadas operaciones. Por ejemplo, cada año renovación periódica del lustre superficial, cada 10 años acuchillado, lijado y barnizado, etcétera. Si vemos cómo se imprime este documento, pues vamos a imprimir al libro del edificio. Vamos a ver qué opciones tendríamos a la hora de imprimir. Todos los listados se pueden imprimir directamente o enviar a un archivo. Existe la opción de enviarlo a archivos en formato RTF para poderlos abrir con Word. Entonces, por ejemplo, aquí me va indicando las medidas de mantenimiento relacionadas con la cimentación, con los cerramientos, etcétera. Todos los distintos elementos, ¿no? Persianas, revestimientos, por aquí aparecerán los pavimentos que estábamos comentando. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, te indica parqué pegado, descripción, precauciones, etcétera. Los tipos de letras se pueden cambiar. Aquí le voy a poner, por ejemplo, el título de sección con un tipo de letra más grande, por ejemplo, 3. Hay 10 estilos que se pueden ir combinando para definir pues, los títulos de capítulo o subcapítulo con qué tamaños de letra queremos utilizarlo. Entonces, de este modo, pues figuran estos dos con cursiva. Bien, y otro de los listados que se pueden obtener es el plan de mantenimiento, donde me va a indicar todas las revisiones que hay que hacer, en qué momento es necesario realizarlas. Entonces, por ejemplo, pues si nos vamos al apartado de los pavimentos, de parqué pegado, que veíamos por aquí, pues me indica para el parqué pegado en qué años voy a tener que hacer las distintas revisiones. Aquí me lo está mostrando entre 2014 y 2029, pero eso se puede regular en las opciones, el año inicial y el año final. Por ejemplo, entre 2015 y 2036, por ejemplo. De ese modo, bueno, pues podemos establecer entre qué 2 años queremos que se nos genere esta tabla de mantenimiento. Bien, otro documento que se genera también automáticamente es el estudio o el plan de seguridad y salud. Eso estaría aquí en este menú Segur. Empezamos de un modo similar en la lista de tareas. Aquí nos muestra la primera vez que lo usamos, bueno, pues los datos de dónde provienen, bueno, pues de distintos organismos oficiales, Consejo Superior de Arquitectos, etcétera. Aquí pulsamos continuar y se va a mostrar la lista de tareas que serían, bueno, pues parecido a la lista de componentes del edificio que veíamos antes, solo que en este caso se incluyen actividades de ejecución de la obra que se van a realizar. De lo que se trata es de evitar problemas relacionados con la seguridad o la salud de los trabajadores durante la ejecución de la obra. Entonces, bueno, pues en este documento se van a establecer todas las medidas preventivas necesarias. Igual que antes le digo con qué base de precios he hecho el presupuesto, con la base centro, pulso el icono de selección automática de tareas y se activan o desactivan según los elementos que hay dentro del presupuesto, ¿no? Y podemos también activar algunos otros manualmente. Por ejemplo, voy a activar estructuras de acero. O desactivar algunos de los que me había activado el programa. A continuación, si me voy, por ejemplo, al pliego de condiciones, por aquí me va a incluir condiciones generales, condiciones legales, facultativas, económicas. Y el capítulo de condiciones técnicas se refiere a la ejecución de cada una de las partes de la obra. Por ejemplo, dentro de estructuras de acero, por aquí me indica pues los riesgos laborales habituales para la construcción de estructuras de acero, la organización del trabajo y medidas preventivas, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí te va indicando las medidas preventivas que debes tener para evitar accidentes relacionados con estructura de acero. Por ejemplo, los perfiles y placas metálicas se recibirán sin rebabas de laminación o cortes, etcétera.
Tenemos por aquí también la tabla de evaluación de riesgos, donde cada uno de los riesgos pues, te permite indicarles si la probabilidad de que se produzca, por ejemplo en este caso, una caída de personas a distinto nivel es baja, media o alta, y si las consecuencias son ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Todas estas cabeceras se pueden personalizar porque en distintas zonas se usan denominaciones diferentes. Entonces, bueno, pues por ejemplo, las consecuencias, en vez de ligeramente dañinas, dañinas y extremadamente dañinas, pues podríamos ponerle leve, vamos a ponerlo con mayúscula, leve, grave y muy grave, por ejemplo. O ponerle incluso más parámetros. Aquí le vas poniendo los textos que quieras. De modo que todo esto es muy personalizable. Cuando eliges una probabilidad y unas consecuencias, lo que hace el programa es multiplicar el factor de la probabilidad por el de las consecuencias y da la estimación del riesgo, importante o tolerable, etcétera, en función del producto que se ha producido entre los dos factores. Entonces, de ese modo, pues aquí ya figuraría leve, grave y muy grave, y por aquí pues va cambiando la estimación del riesgo a intolerable, importante, etcétera. Otro apartado que hay dentro de seguridad y salud es el presupuesto. Aquí podemos valorar las medidas preventivas. De ese modo podemos saber cuántos cascos de protección vamos a tener o cuántos cinturones de seguridad, cuántas cuerdas y el precio que va a tener cada una de ellas para poderlo incluir dentro del presupuesto. Aquí te figura, por ejemplo, unidad de casco de seguridad con rueda ajustable o unidad de traje impermeable, el precio unitario, la medición y el importe. Esta medición se calcula en función de una fórmula que podemos ver por aquí, activando la fórmula, se puede regular. Tenemos esta fórmula que es 1 más la parte entera de 1,9 por operarios punta por meses, etcétera. Si queremos cambiarla se puede hacer y con que le demos los valores aquí, el número de meses que va a durar la obra, por ejemplo 4 meses, el número de operarios máximos simultáneos que va a haber en la obra, 8, pues con estos valores el programa calcula en la columna medición el número de cascos necesarios y los multiplica por el precio unitario que figura en la base de precios que tengamos elegida en ese momento. Y de ese modo se genera el presupuesto de seguridad y salud que se puede añadir como un capítulo más dentro del presupuesto principal. Eso se hace con este icono, generar presupuesto, y aquí le ponemos el capítulo que queramos. Por ejemplo, si teníamos 3 capítulos, pues este va a ser el cuarto. Vamos a volver ahora al árbol de proyecto que usábamos antes y vamos a ver ese cuarto capítulo. Bien, ya se ha generado. Entonces, si vuelvo al menú proyecto, al árbol de proyecto, por aquí tengo los 3 capítulos que teníamos antes y el cuarto capítulo de seguridad y salud, pues ya con su importe, con sus mediciones, con las partidas que estábamos comentando, ¿no? De los cascos, etcétera, y todos esos datos. De ese modo se integra el presupuesto de seguridad y salud dentro del presupuesto general de la obra. Si se quiere se puede hacer como presupuesto independiente o integrarlo dentro del presupuesto general. Bien, en Segura hay otros apartados como detalles gráficos, seguimiento del plan, etcétera. Si alguno va teniendo interés en que ampliemos alguna de estas partes, pues podemos quedar más adelante pues para alguna demostración personalizada también por videoconferencia, porque bueno, de lo que se trata en este seminario es de ver pues cada una de las partes con las funciones principales. Vamos a pasar al estudio de gestión de residuos, que es otro de los documentos que se genera automáticamente. En este caso partimos de los datos generales, igual que siempre me muestra un mensaje indicando que se va a utilizar una plantilla determinada. Y en este caso le indico, por ejemplo, la superficie total construida 1000 metros cuadrados y el volumen de excavación 100 metros cúbicos. Por aquí está el factor de esponjamiento de tierras y de residuos y elijo el tipo de obra que vaya a realizar, por ejemplo, una obra de edificación.
Entonces, abajo nos aparecen unos porcentajes con las cantidades habituales que se suelen generar en las obras de este tipo, de edificación, y el programa permite calcular las cantidades de residuos estimadas a partir de estos porcentajes estadísticos, si no tenemos más datos, o a partir de los precios descompuestos, si la base de precios que hemos usado incluye descomposiciones de residuos. Entonces, en esta ventana simplemente rellenamos estos primeros datos que nos pide, y en la función estimación de residuos, aquí nos aparecen las cantidades estimadas de cada uno de ellos. Por ejemplo, residuos de madera se estima que van a ser un 4% del total, van a ser 3,75 toneladas en total y 6,82 metros cúbicos. Así para cada uno de los materiales, de los residuos. Podemos indicarle en la columna previsión de reciclaje si parte de estos residuos los vamos a reciclar en la propia obra. Por ejemplo, si parte de la madera la vamos a quemar en la obra, pues sería una cantidad de residuo que no va a salir fuera de la obra. O aquí arriba, las tierras de excavación, que le habíamos dicho antes 100 metros cúbicos, se multiplican por la densidad y por el esponjamiento, y le indicamos también si el 30% de esas tierras las vamos a reutilizar en la propia obra en otra zona para hacer un terraplén, por ejemplo. Entonces, de ese modo se estiman las cantidades de cada tipo de residuo por el método estadístico. Si hemos creado un presupuesto con descomposiciones de residuos, que algunas bases de precios ya van incluyendo ese tipo de descomposiciones, entonces podríamos pulsar este icono y se obtendrían automáticamente las cantidades a partir del presupuesto que hubiéramos hecho. Tenemos esas dos opciones. Vamos a ver a continuación lo que se va a hacer con esas cantidades de residuos. Se puede verter a un vertedero mezclado con otros tipos o fraccionado o enviarlo a una planta de reciclaje. Entonces aquí puedes ir activando cada uno de los tipos de residuos, cuál va a ser su destino. Los residuos que figuran aquí, lógicamente se pueden ampliar o modificar los textos. Estos son los habituales, pero podríamos incluir más tipos de residuos o modificar los existentes. Lo que le indicamos a la derecha es también en qué tipo de contenedor lo vamos a transportar, si en un contenedor más grande o más pequeño, o en un bidón, o en sacos, etcétera. Por aquí hay distintos tipos de recipientes y con estos iconos se pueden crear más recipientes de distintos tamaños. Bien, a continuación podemos obtener el presupuesto de la gestión de residuos, que esto me va a calcular las cantidades de contenedores que voy a necesitar y el precio unitario de cada uno de ellos para pues saber cuánto me va a costar transportar los residuos y también cuando llegue con estos residuos a la planta de reciclaje el importe que me van a cobrar como canon de reciclaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, me indica que necesito 11 camiones de 10 toneladas para extraer las tierras. Si sigo bajando, pues un transporte de asfalto en camión de 10 toneladas, un contenedor de madera, etcétera. Por aquí las distintas cantidades, un contenedor de cada tipo. De estos necesito dos contenedores de hormigón de 7 metros cúbicos. 7 contenedores para transportar los restos de ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos. Entonces aquí te va poniendo esas cantidades. Y los cánones te indica también pues el total de cada tipo de residuos para averiguar pues el importe que me van a cobrar cuando llegue a la planta de reciclaje o al vertedero. Igual que antes, este icono te permite añadir este presupuesto como un capítulo más dentro del presupuesto. Como veis, los iconos son iguales en unas partes del programa y en otras. Luego está por aquí el estudio de gestión de residuos, que te muestra los textos que se van a incluir en el estudio. Vamos a ver, por ejemplo, pues los textos que indican por aquí. Por ejemplo, pues las actividades de valorización en la obra se llevarán a cabo sin poner en peligro a la salud humana, almacenamiento en obra, pues los contenedores deben estar etiquetados debidamente, etcétera. Este tipo de textos así pues encaminados a que la gestión de los residuos sea lo más correcta posible. Por supuesto, todos estos textos se pueden modificar y también podemos activar o desactivar los capítulos que queramos que se incluyan y es posible también crear capítulos nuevos. Con este icono, añadir capítulo, le puedes poner aquí el título que quieras, capítulo X, por ejemplo, y a la derecha escribir los textos que queramos. Entonces, de ese modo podemos modificar libremente los documentos tanto de seguridad y salud como de gestión de residuos antes de imprimirlos.
A la hora de imprimirlos, iríamos por aquí a informes y gráficos. Y en este caso se puede generar en formato PDF o en formato de Word. En este caso yo tengo elegido PDF, me lo está mostrando por aquí con el Adobe Reader y me va indicando en cada capítulo las estimaciones de las cantidades. Por ejemplo, las cantidades previstas de residuos. Por aquí me indica, bueno, pues los porcentajes que hemos ido definiendo. Aquí está también el 50% de reciclaje de madera que yo le había puesto y el 30% de tierras de excavación. Todas esas cantidades. Y vamos a seguir bajando. Por aquí vemos otros capítulos. Por aquí aparece el destino que le vamos a dar a cada uno de los residuos, vertedero, planta de reciclaje, etcétera, y el tipo de contenedor que vamos a utilizar. Por aquí está el capítulo X, este que hemos añadido a mano. Entonces, como veis, la numeración de los capítulos pues se va haciendo así automáticamente. Bien, y hay otros gráficos por aquí, aparte de los informes. Este gráfico, por ejemplo, te indica los porcentajes que vamos a tener de cada tipo de residuos, el peso de cada tipo, madera, asfalto, plástico, etcétera. Y luego se puede ir haciendo una comparativa con las cantidades reales que se van realizando. Las cantidades reales se introducen aquí en el registro. Esto es para cuando ya se está ejecutando la obra. Y vamos generando residuos de cada tipo. Por ejemplo, vamos a suponer que residuos de ladrillos, pues le entregamos al operador de gestión, por ejemplo, hoy 20 toneladas, mañana 25. Entonces, bueno, pues así vas llevando un registro de las cantidades que vas generando y el programa compara estas cantidades reales que vas introduciendo en el registro, las compara con las cantidades que habías previsto en el estudio de gestión de residuos. Entonces te muestra este gráfico de barras con la cantidad estimada y real, que estarían por aquí en estos colores, ¿no? Para cada tipo de residuo. Esto es muy útil para cuando vas a hacer el siguiente estudio de gestión de residuos para la siguiente obra. Puedes ver las cantidades que realmente generaste en otra obra anterior que hubieras hecho similar. Y por aquí se pueden modificar los textos. Os comentaba que, bueno, pues es posible cambiar cualquier texto, añadir nuevos, etcétera, modificar las codificaciones. Y bueno, pues de ese modo se puede adaptar a cualquier necesidad. Bien, os recuerdo que las dudas que os vayan surgiendo las podéis escribir en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os vamos contestando o bien por escrito o bien de palabra. Ahora, en cuanto termine, pues vemos también las dudas que hayáis ido planteando. Pero no esperéis al final irlas escribiendo ahora y ya las vamos comentando. Bien, os queríamos mostrar para terminar la posibilidad de medir automáticamente los presupuestos, medir automáticamente a partir de un modelo BIM de algún programa 3D. En este esquema que tengo aquí, bueno, pues figura un muro dibujado en 3 dimensiones. Supongamos que este muro lo hemos hecho con algún programa BIM, como puede ser Revit, Allplan, Archicad. El propio Trical también genera modelado tridimensional u otros programas. Entonces, si dibujamos un edificio completo con distintos elementos, de lo que se trata es de asignarles a esos elementos un determinado código. El código que llamamos de la clase de Mideplan. Por ejemplo, supongamos que al muro le asignamos el código MC1 y a la ventana el código MV3. De ese modo, guardamos el archivo en el formato IFC. Todos estos programas tienen siempre la posibilidad de guardar como archivos con extensión IFC, que es un estándar internacional para este tipo de programas. Y dentro de ese archivo van incluidas sus medidas, la altura, el espesor, la longitud del muro, su área neta y bruta, el volumen, para el hueco, la anchura y la altura. Y Mideplan lo que hace es que genera automáticamente las partidas. El muro, un aislamiento, un trasdosado, un revestimiento, una piedra de remate, un metro lineal, la anchura por la altura del hueco pues me da la ventana, el acristalamiento, etcétera. Y con eso se genera un presupuesto o bien en el formato de GEST o en el formato de Excel o en formato FIEBDC, que es compatible con otros programas de presupuestos. Entonces vamos a verlo en Revit, por ejemplo, que es el programa que tengo abierto por aquí.
Este es el ejemplo que se incluye con Revit. Entonces, si seleccionamos alguno de los elementos, por ejemplo, vamos a seleccionar este muro. Aquí nos aparece en otro color y pulsando este botón de editar tipo, por aquí figuran las propiedades del elemento. Yo tengo el programa en inglés, pero bueno, está en español igual. Y bueno, pues por aquí le indicaríamos este código, MC1. Entonces, ¿qué hace Mideplan con ese código? Dentro de Mideplan, que es uno de los programas que desarrollamos en Artec, pues tenemos aquí la base de datos con las clases de elementos. Y vamos a ver ese MC1 qué significa. Lo buscamos por aquí en la lista de clases. MC1 es cerramiento de medio pie de ladrillo, perforado cara vista, aislante térmico y trasdosado con ladrillo hueco sencillo. Si lo edito, vemos que esto me va a generar una partida automáticamente en el presupuesto que se va a medir su longitud por la altura de cada muro, y se pueden ir indicando aquí los códigos de las bases de precios que vayáis a utilizar. Por ejemplo, en este caso yo tengo el código de la base centro y de la base IB. Vamos a ver otro elemento en Revit. Por ejemplo, vamos a situarnos en una vista en planta. Y por aquí pues vamos a elegir, por ejemplo, esta puerta. Entonces, pulsando el botón editar tipo, pues aquí me muestra el código MP1, que si lo buscamos en la base de datos de Mideplan, pues MP1 es, vamos a ver dónde está, es una puerta de paso de una hoja de madera. Y esto me va a generar pues una partida. Luego hay otros elementos que generan varias partidas simultáneamente. Por ejemplo, en las habitaciones es donde más automatismo se consigue. Si yo me acerco a este cuarto de baño y lo selecciono, tiene asignado un código, HB3. Estos códigos pues los podemos asignar nosotros directamente a cada habitación o a cada familia o a cada tipo de elemento. Le asignamos el código HB3. En este caso, en Mideplan, HB3 significa habitación, baño de tipo 3. Podemos tener varias calidades. Tengo, por ejemplo, el HB1 tiene gres en el suelo. El HB2 tiene gres en el suelo, azulejos en paredes, yeso y temple liso en el techo. El HB3 tiene mármol, mármol en suelo y paredes, ¿no? Entonces, en este caso, el código que le he asignado a mi modelo 3D es el HB3 y esto me va a generar todas estas partidas. Lo bueno que tiene el asignarle un código a cada habitación es que te mide todo lo que está en la habitación o en el perímetro de la habitación. Por ejemplo, me va a reconocer automáticamente el perímetro de la habitación y lo multiplicará por la altura para crear automáticamente las líneas de medición de esta partida, chapado de mármol. O el área de la habitación me creará la partida del pavimento de mármol. Luego me va a añadir el inodoro, el lavabo, la bañera, etcétera. Fontanería y evacuación. Los enchufes también. Fijaos que en un modelo 3D como este nadie dibuja los enchufes o los interruptores y sin embargo Mideplan tiene todos esos códigos para indicar el punto de luz, las bases de enchufe, cuántas unidades queremos por cada cuarto de baño. Esto por supuesto se puede modificar y también la pintura en el techo o el guarnecido y enlucido en el techo. Entonces simplemente con asignarle ese código a cada habitación, cada una tiene el suyo. El pasillo tiene su código, HP1, el dormitorio, HD1, etcétera, y cada uno de ellos tiene sus calidades definidas. En esta imagen, pues vemos un poco de lo que se trata. Le asignas el código a la habitación, el área, el volumen, el perímetro y la altura y el número de unidades de habitaciones van dentro del archivo de intercambio, y a partir de ahí se generan todas estas partidas automáticamente. Entonces esto nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de crear el presupuesto. Vamos a ver los pasos que habría que dar. En el programa 3D lo que hacemos es guardar como o exportar y elegimos el formato IFC. Entonces esto me va a crear un archivo con extensión IFC. Y en Mideplan usamos esta función, abrir archivo IFC. Buscamos el archivo, en este caso se llama sample.ifc, el que estábamos viendo en el otro lado. Entonces, dentro de ese archivo va toda la información que comentábamos. Van las medidas y van los códigos
De modo que me va a mostrar a continuación una tabla con todas las mediciones que incluye ese archivo, todas las cuantificaciones de los distintos elementos. Ahora está leyendo ese archivo, calculando todas las cantidades y me las va a mostrar enseguida. Dependiendo de lo grande que sea el proyecto y lo rápido que sea la computadora, pues puede tardar más o menos. En este caso tenemos por aquí ya la tabla con todas las mediciones. Aquí están viniendo en milímetros las longitudes, en milímetros cúbicos los volúmenes, etcétera. Pero a la hora de crear el presupuesto vamos a ver enseguida cómo se hace una conversión automática. Aquí figura cada uno de los elementos con el nombre que se le hubiera dado en el programa. En este caso están en inglés porque el ejemplo estaba hecho en inglés, pero normalmente pues sería muro de tabique, partición interior o ventana, etcétera. Y aquí figuran los códigos que le hemos asignado el código de la clase. Entonces, se puede medir el proyecto completo o ir a un nivel determinado. Quiero medir solo la planta segunda o la planta tercera y de ese modo hacer presupuestos parciales. Dentro de cada proyecto puede haber varias parcelas, dentro de cada parcela varios edificios y dentro de cada edificio varios niveles. Entonces voy a seleccionar el proyecto completo y pulsamos este icono para generar el archivo del presupuesto. Entonces aquí es donde se hace la conversión, se pasa de milímetros a metros, multiplicando por estos factores. Si quisiéramos cambiar los factores lo podríamos hacer. Y aquí elegimos si queremos hacerlo con una base o con otra. Los códigos podemos ir añadiendo todos los que queramos de las distintas bases. En este caso tengo solo dos. Elijo, por ejemplo, la base centro y pulso aceptar. Me dice que algunos elementos no tienen clase asignada. Ese es el caso, por ejemplo, del mobiliario. Por ejemplo, pues había aquí en el modelo de Revit pues, las camas u otros mobiliarios. Entonces, a estos elementos no les hemos asignado ningún código y, por tanto, no se van a incluir al presupuesto. Entonces, ahora se está generando el archivo del presupuesto. Se está haciendo ahora. Por aquí aparece la barra de porcentajes. Y cuando termine podemos ver las partidas que nos genera y las mediciones que hay dentro de cada uno de ellos. De ese modo se puede crear el presupuesto de todo el modelo pues automáticamente y luego simplemente revisarlo o añadir alguna partida nueva, pero todas las partidas principales estarían ya definidas. Cuando termina te pregunta si deseas abrirlo, le dices que sí y estas son las partidas que se han generado. Por ejemplo, hormigón armado en las cimentaciones. Por aquí tenemos otras cimentaciones de distintos tipos. El acero, kilos de acero en estructura soldada, porque este modelo, si lo vemos de nuevo en 3D, pues tenía por aquí una serie de vigas de acero. Por aquí las vemos, ¿no? Entonces también pues los kilos de acero o los metros cúbicos de hormigón en un pilar, los metros lineales de barandilla. Todas esas partidas están automáticamente definidas por aquí y como veis cada una de ellas pues tiene la descripción del elemento y sus mediciones. Estos son metro lineal de viga de madera que están por aquí en el modelo también, por aquí en la cubierta. Fábricas de ladrillo, veis que aquí se están poniendo pues todas las mediciones de las fábricas de ladrillo y se va multiplicando la longitud por la altura de cada uno de los muros. Y hay otra serie de partidas que corresponden a esos elementos que no están dibujados en el modelo 3D. Vamos a avanzar un poco más. Por aquí está, por ejemplo, pues el solado de gres o los alicatados de azulejo, las puertas de paso en número de unidades, en este caso, era el MP1 que veíamos antes. Metros cuadrados de carpintería para las ventanas, barandillas, etcétera. Y por aquí, por ejemplo, pues me indica los puntos de luz. Tenemos en un cuarto de baño 2 puntos de luz, en otro otros 2, en otro otros 2, punto de luz sencillo. Luego en los dormitorios o en el pasillo punto de luz conmutado y en el dormitorio punto de luz conmutado cruce. En los 3 dormitorios, uno de cada. Entonces, ese tipo de elementos no estaban dibujados en el modelo 3D, pero se han medido. Y las bases de enchufe también, con la cantidad necesaria en cada una de las habitaciones. La instalación de fontanería, los aparatos sanitarios, las pinturas,
etcétera. Todos los distintos elementos que estuvieran asociados a esos códigos. Bien, pues esto sería la posibilidad de medir modelos 3D. Existe la posibilidad de pues ir creando los presupuestos automáticamente y de ese modo no tienes que andar haciendo estimaciones aproximadas, sino que puedes obtener el presupuesto real simplemente con 2 clics. Simplemente en Mideplan usas la función abrir proyecto IFC y pulsas el icono de generar el archivo de medición automáticamente. Bien, pues estos son los temas así principales que os queríamos mostrar de las distintas partes. Si tenéis alguna pregunta, escribidla en la zona derecha y le voy a dar paso a mi compañero para que me diga a ver si hay alguna pregunta que hayáis ido haciendo que quiera que comentemos. Hola. Hola, David. Sí, dime. Mira, tenemos alguna pregunta de lo que hemos estado viendo en estos minutos. Mira, te quería preguntar, nos preguntaba si podemos ver los gráficos ABC, en qué consisten y para qué se pueden utilizar en un presupuesto. Sí, es cierto. Eso es una de las prestaciones que se han incluido en una de las últimas versiones. Vamos a abrir, por ejemplo, el presupuesto ejemplo. El presupuesto ejemplo está compuesto por distintas partidas. Habrá unas 50 partidas más o menos de distintos tipos con distintos importes y cada una de ellas pues incluye sus materiales, ¿no? Como comentábamos antes, los precios descompuestos de mano de obra, maquinaria, material, etcétera. Entonces, dentro de los diagramas, las curvas ABC lo que nos muestran es la mayor importancia o menor de cada una de las partes de la obra. Vamos a verlo enseguida. Están apareciendo por aquí. Y la curva es esta que veis aquí abajo, donde me va indicando el código de cada una de las partidas que tienen mayor importancia o menor importancia. Hay 3 zonas. La zona A sería las partidas de mayor importancia, la zona B es la intermedia, serían las de importancia media, y la zona C ya se compone del resto de partidas que tienen poca importancia. Aquí vemos los datos numéricos. En este caso, la partida más importante de la obra es la 0702, que tiene un importe de 250.000 y supone el 8% de la obra. La segunda supone también un importe cercano, el 8,3%. Entre ellas dos solas ya suman el 17,16% de la obra. Entonces, de ese modo, se resaltan como principales para que podamos conseguir pues mejores precios o podamos acelerar su ejecución, etcétera, porque son las realmente importantes. Luego, por aquí está la clase B y la clase C, que serían las partidas de menor importancia, que aunque suponga alguna de ellas un pequeño sobrecoste, pues no tendría mayor importancia. Este análisis se puede regular con estas opciones que hay aquí, indicándole los 3 grupos hasta qué nivel queremos que llegue. En este caso hasta el 20%, hasta el 50%. Y también se puede, pues dar otro nombre. Podríamos incluir además A, B, C y D u otras denominaciones. Y se puede hacer también desde el punto de vista de los precios elementales, pulsando este icono. Aquí vemos los precios elementales más importantes en el primer grupo, los menos importantes en el segundo. En este caso están todos, tanto mano de obra, maquinaria o material, pero si queremos centrarnos solo en los materiales, pues lo podemos filtrar por aquí. Aquí vemos que el material más importante es la piedra caliza, con un importe de 161.000, y luego ya el resto pues son de importancia media o de baja importancia. Bueno, preguntaba un usuario si podrías introducir una partida desde cero. También comentaba con la descomposición, pero bueno, vamos a suponer que ya se tiene una base de precios con un precio descompuesto ya creado y solamente seleccionarlo en la base y hacer unas medidas. Bueno, realmente es muy rápido hacer una partida con su propia descomposición.
Supongamos, por ejemplo, que aquí quiero añadir una partida nueva, entonces le doy el código que quiera, XX99, por ejemplo, y aquí le puedo poner pues un metro cuadrado, vamos a ponerlo con minúsculas, metro cuadrado de muro, por ejemplo, muro nuevo o muro especial, ¿no? Como hacía antes. Antes le puse muro especial con un precio unitario directamente, pero si en vez de darle ese precio unitario le quieres escribir una descomposición, lo puedes hacer escribiéndolo aquí. Por ejemplo, podríamos ponerle mano de obra 01, pues hora de oficial, con un precio de 15 y un rendimiento, por ejemplo, de 0,25 horas. Y luego los materiales, por ejemplo, pues P0101, pues unidad, voy a ponerlo bien, unidad de ladrillo, con un precio unitario, un rendimiento, etcétera. De ese modo se van rellenando desde cero los precios descompuestos y ya tendríamos esa partida nueva creada dentro del presupuesto, donde su precio unitario se calcula automáticamente como suma de la descomposición. Aquí ya tendría abajo su precio descompuesto, igual que lo tenían las partidas anteriores que ya teníamos. Aquí se pueden ir modificando en cualquier momento también. Entonces es rápido hacerlo. Luego en la zona central le pones la medición y ya lo tendrías realizado. Muy bien, David. A ver, por ejemplo, de un presupuesto ejemplo, si podemos ver las cantidades de recursos del presupuesto. Sí, hay un listado que es el listado de presupuesto. Si vemos aquí en listados el de presupuesto. Este es el listado que nos enumera cada partida, ¿no? El código de la partida, su texto, medición, unitario e importe. Y en este mismo listado, si cambiamos las opciones del listado le decimos que no lo queremos imprimir por partidas, sino por unidades de obra, y no quiero que me haga saltos de página. En este caso, perdón, por elementales lo voy a pedir, por elementales y sin saltos de página. En este caso me va a dar el listado de presupuesto desglosado desde el punto de vista de todos los insumos básicos o todos los precios elementales. Me pondrá, por ejemplo, pues cuántos ladrillos va a haber en total. Vamos a ver, por ejemplo, por aquí está la mano de obra. Las horas de oficial de primera de electricidad en total van a ser 33 horas, el precio unitario y el importe. O las toneladas de cemento que vamos a necesitar, los kilos de impermeabilizante, etcétera. Todos los precios elementales, toneladas de grava que vamos a necesitar. O sea que es el mismo listado del presupuesto, pero visto desde el punto de vista de los precios elementales, cambiándolo aquí en estas opciones, por partidas o por elementales. Bien, gracias. A ver, un usuario pregunta si puede exportar un presupuesto a Excel y qué tipo de listados tenemos para los cuadros de precios que llamamos en España o el análisis de precios unitarios que llaman en América. Sí, pues en cuanto a los listados, lo tendríamos por aquí, el cuadro de precios descompuestos. Vamos a volverlo a poner por partidas, que es como figura inicialmente. Entonces el cuadro de precios descompuestos sería este, cada partida con la lista de todos los componentes que incluye. Por ejemplo, la unidad de arqueta de registro, pues la mano de obra, los ladrillos, mortero, etcétera, y los totales y los porcentajes adicionales. Igual que siempre están las posibilidades de elegir pues lo que queremos imprimir y lo que no, las anchuras de columnas, los tipos de letra para darle otra apariencia al listado. Y en cuanto a la posibilidad de exportar a Excel, está por aquí en la función exportar. Por aquí hay distintos formatos de archivos que se pueden utilizar. Por ejemplo, antes hemos estado viendo el diagrama de Gantt. También se podría exportar a Microsoft Project si queremos gestionarlo allí, u otros formatos. Por aquí están los archivos de Excel, formato XLS o XLSX. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, XLS. Lo voy a poner en el escritorio y lo llamo Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de exportar este archivo, puedes decidir si quieres exportar todo o solamente parte del archivo. Si quisiéramos exportar solamente, por ejemplo, pues las partidas del capítulo 2, le podríamos poner aquí 02 asterisco y de ese modo pues me exportaría solamente esas partidas, asterisco, aquí. Entonces aquí figura el nombre del archivo de salida y pulso el botón exportar. Entonces me va a exportar esta tabla al formato de Excel.
Y también hay importación. Aquí tendríamos del mismo modo en importar, pues la posibilidad de importar archivos de Excel. De ese modo, cualquier presupuesto o cualquier base de precios que queramos recuperar de Excel o enviar hacia Excel se podría realizar. Bien, ¿terminado? Sí. Sí. A ver, otra pregunta. Sobre la medición que hace Mideplan sobre un modelo BIM, pregunto a un usuario, bueno, yo creo que lo has explicado, pero un poco para incidir más sobre el asunto, ¿qué pasa con los elementos que no tienen asignada clase de Mideplan? ¿Qué hace con ellos? Bueno, realmente cuando te llega el archivo a Mideplan, vemos que, voy a buscar por ejemplo algo de mobiliario, teníamos por aquí algunos elementos. Mira, por ahí por ejemplo, pues hay dos sillas, ¿no? Estas dos sillas, por ejemplo, pues en el programa BIM no le habíamos puesto ningún código, están sin código. Y cuando pulsas el icono que te genera el archivo del presupuesto, aquí le das el nombre del archivo, lo voy a llamar sample2, por ejemplo, y pulso aceptar. En este momento te pregunta, dice, algunos elementos no tienen clase asignada. ¿Desea continuar? Le digo que sí. Estos no los va a incluir en el presupuesto. O sea, lo que sucede es que estos elementos no se incluirán como partidas dentro del presupuesto. Si te incluye todos los demás. Bien, entonces un poco resumiendo la respuesta, lo que ocurre es que habrá unos elementos a los que yo asigno clase de los que sí tendré presupuesto o que sí se incluirán en el presupuesto y los otros serán otros elementos, como en este caso tú has puesto el mobiliario u otros, que hasta que no se asigne clase Mideplan no puedo tener un presupuesto de ellos, ¿no? Efectivamente. Pueden ser elementos que a lo mejor se han incluido en el modelo pues solo a efectos decorativos, pues por ejemplo algún árbol o mobiliario que realmente no se le va a vender al propietario final del edificio. Otra pregunta sobre el área de Mideplan. ¿Cómo se puede usar las clases Mideplan para tener distintos presupuestos con distintas calidades de edificación? Sí, realmente lo que se puede hacer es ir modificando estos códigos. Por ejemplo, lo que comentábamos de las habitaciones antes. Aquí tengo, vamos a ver, alguna habitación. Por ejemplo, aquí están las habitaciones. Podríamos ir generando presupuestos diferentes. Aquí tengo, por ejemplo, pues el cuarto de baño con el código HB2. Comentábamos antes que el HB2 pues es con grés en el suelo y el HB3 es con mármol, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es cambiarle el código. Se le puede cambiar o bien en el propio programa de origen o bien desde el propio Mideplan. Si quiero este cuarto de baño, en vez del modelo, la calidad HB2, cambiarla por HB3, eso lo puedo hacer con este icono, seleccionar clase, aquí le asigno la HB3, asignar, y ya queda aquí asignada. Este es el código que venía dentro del archivo IFC y este es el código que realmente se va a utilizar para hacer el presupuesto. Entonces, cuando pulso de nuevo el icono de generar el archivo de medición del presupuesto, aquí le daría otro nombre. Lo llamaría sample3, por ejemplo, y ya tendría dos presupuestos en paralelo. De ese modo podría tener el anterior con unas calidades y el nuevo con otras calidades diferentes. Bien. A ver, David, sobre la nueva función de la versión 12 sobre la relación de presupuestos, nos comenta un usuario si podría servir para ir organizando por áreas geográficas sus proyectos y tener en esa nueva función una visión general de cómo van los proyectos por áreas geográficas. Puede ser o por barrios o incluso por clientes, también lo plantea. Sí, esa función está por aquí en este menú, relación de presupuestos, por aquí está. Entonces, tú puedes elegir en qué carpeta vas guardando tus presupuestos. Por ejemplo, en este caso voy a elegir ejemplos de España. Y si quieres filtrarlos entre dos fechas o mostrar todos los presupuestos. Entonces, en este caso voy a mostrar todos. Aquí abajo puedes elegir si quieres incluir los presupuestos, las certificaciones, las bases de precios. Voy a dejar todos activados y pulso aceptar. Y de ese modo me muestra una relación con todos los presupuestos que hay en esa carpeta
y los datos que incluyen. Vamos a verlo, enseguida aparecerán y vemos cómo se pueden ir consultando, modificando o ordenar de distintos modos. Por aquí tenemos en la zona superior la tabla. Estos son los distintos archivos, con qué fechas se crearon, el importe del presupuesto, el importe de la producción o de la certificación o gastado, según los datos que tengan ya. Y abajo te lo muestra gráficamente. Por ejemplo, el presupuesto ejemplo tiene un presupuesto con un importe de 108.000, luego se ha producido hasta 19.000, las certificaciones son 18.000, el saldo, el coste real, etcétera. Por aquí tenemos más datos, datos de empresa y situación, que me indican para cada uno de los archivos pues en qué provincia se ha construido, o los datos pues con el nombre del cliente, etcétera. Todos estos datos que veis por aquí. La dirección, código postal, los datos de empresa pues figuran por aquí pues la fecha de entrada, código de cliente, nombre del cliente, etcétera. Y se puede ordenar por cada uno de ellos. Por ejemplo, ordenar por población. Simplemente pinchando aquí pues te pone juntos todos los de Madrid, todos los de Guadalajara, etcétera. O también se puede ordenar por fecha de entrada o por número de obra, etcétera. Cualquiera de las tablas que estamos viendo se puede ordenar por distintos tipos. Por ejemplo, ordenar por presupuesto ascendente o descendente para ver los presupuestos más caros en primer lugar. En este caso el ejemplo de México es más caro y el ejemplo pues sería más barato. Entonces así se pueden ir agrupando y ordenando. Esta ventana se puede activar aquí para que se muestre siempre al inicio, de modo que cada vez que abramos el programa se muestre, y es útil para abrir desde aquí las obras directamente. Por ejemplo, si quiero abrir esta obra, ejemplo reformado, le hago doble clic y de ese modo ya se abriría el archivo y podría irme directamente pues a su presupuesto rápido. Sería del que se llama reformado. Entonces es una tabla interesante para ir viendo una visión general de todos los presupuestos que tenemos entre manos e ir abriéndolos u ordenándolos. Bien, David. Ya la última que tengo, si puedes enseñar el cronograma por recursos, el cronograma financiero por recursos, para ver un poco los gastos de mano de obra y de materiales en el tiempo. Sí, ese lo tenemos por aquí dentro de diagramas, es el cronograma de recursos. Entonces, cuando lo pides, te pregunta si lo quieres ir agrupando por meses o por semanas o por días. Por ejemplo, vamos a verlo por meses. También puedes decidir si quieres que el diagrama incluya todos los tipos de recursos o solamente algunos. Por ejemplo, en este caso, si le pongo, por ejemplo, un código como PB asterisco, pues me va a incluir solo los recursos cuyo código empiece por PB. Si no recuerdo los códigos, siempre tenemos este botón aquí a la derecha que me muestra la lista. En este caso, pues serían pues este tipo de materiales, productos básicos. Entonces, eliges los materiales que quieres representar, las fechas, pulsas aceptar y en esa tabla te va a mostrar las cantidades necesarias para cada semana o para cada mes según lo hayas elegido. En función del diagrama de Gantt que hemos visto antes, de las duraciones previstas y de las fechas estimadas para la construcción de cada partida, pues se van calculando estas cantidades. Bueno, este va a tardar un Muy bien. poquito en salir, Pues, pero ahora enseguida lo vemos. vale. A los asistentes, no sé si en estos momentos tienen algunas preguntas finales, alguna que si hay algún concepto que se ha quedado, algo nuevo que quieran ver del área de presupuestos. Ahora es el momento. Bien, en este caso, como tarda bastante, lo que se puede hacer cuando una operación es larga es pulsar escape y te muestra, te pregunta si quieres continuar, le dices que no, y te muestra los datos que ha calculado hasta el momento. Entonces, aquí te muestra el diagrama y por abajo las cantidades previstas. Entonces, por ejemplo, pues arena de tipo 0,3, 5 toneladas en septiembre, 3 toneladas en octubre, o tonelada de machaca, pues 12 en octubre, etcétera. Metros cúbicos de arcilla expandida, 20 más 2. Así vamos a ir haciendo una previsión que se puede pedir según las opciones que veíamos antes, o bien por meses o por semanas y días, para ir haciendo los pedidos de materiales o mano de obra o maquinaria, etcétera. De acuerdo.
A ver, una última pregunta desde Ecuador. Nos preguntan, supongo que será en la relación de presupuestos, cómo se va desde la tabla de relación de presupuestos para ver el presupuesto. Bueno, es haciendo doble clic. Sí, hacer doble clic, efectivamente. Aunque esto depende de las versiones. Nos lleva directamente donde está. ¿Vale? Es necesario tener la revisión última, que es la 12002, que en esa es en la que se puede acceder al presupuesto desde la tabla. Porque si tiene alguna revisión anterior, no se podía hacer de ese modo. Muy bien, David. Pues hemos finalizado las preguntas. Yo me quedo ya despidiendo el workshop. Muy bien. También si sacas la publicidad para el workshop del miércoles próximo. Bueno, agradecerles a todos su presencia en esta primera sesión que hemos tenido. Recordarles que hemos visto la parte relacionada con los presupuestos y bases de precios, y dentro de una semana, justamente a la misma hora, hablaremos del control de obra, el control de gastos, la comparación entre los gastos de obra y el presupuesto, la adjudicación de contratos, la petición de ofertas. Es decir, vamos a seguir avanzando cronológicamente en el desarrollo del proyecto y en su construcción. Creo que va a ser una sesión también interesante como la de hoy. Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima semana.